Listo. Buenas noches, Gustavo Borriti, director de Los Reporteros. En esta ocasión transmitimos el programa desde el local de IDL. Y para discutir algunos de los principales temas de la semana, ha venido y está a mi lado Paola Ugaz, editora general de La Mula, para plantearme un conjunto de preguntas antipáticas y difíciles. Entonces, a ver, dispara, Paola. Gustavo, hoy Sí. he pedido la libertad de Don Vieto, Alberto Quimper y de Rómulo León, las dos ratas más conocidas en el imaginario popular. Carlos Álvarez ha hecho muchas regalías con este tema, la prensa también. ¿Cómo así? Llegas a una decisión, a hacer un pedido, digamos, tan difícil o controvertido, qué sé yo? Por dos razones fundamentales, quizá alguna más. La primera es porque, al margen de lo que sean en el imaginario popular, y más importante aún, de lo que puedan ser o no en la realidad, son personas que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, que cualquier otro ciudadano, que cualquier otro ser humano. Una de ellas es, cuando están frente a la ley, es obviamente el derecho al proceso justo, al proceso debido. Y en su caso, en el caso de Rómulo León, el caso de Vieto tiene obviamente matices de diferencia. El caso de Rómulo León lleva 3 años preso, para todo propósito práctico, sin que siquiera se haya llegado a una acusación fiscal. Entonces, el exceso de carcelería, sin que eso se concrete en una acusación fiscal que lo lleve a un proceso, de tal manera de que el estar detenido sin proceso durante 3 años es un exceso aquí o en cualquier parte, en cualquier país, por supuesto, donde exista el imperio de la ley y el régimen de la democracia. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando tú ves, investigas todo esto, obviamente son ambos gente muy pintoresca, y cuando tú escuchas lo que hablan y dialogan entre ellos como escrito, sientes de que el género de la picaresca no ha muerto, ¿verdad? Pero de ahí a hacerlos, a convertirlos a ellos en la encarnación de toda la corrupción que existe o ha existido durante el régimen pasado, es no solamente una exageración, sino, creo yo, una manera muy conveniente de tener un par de cabezas de turco, de tener un par de chivos expiatorios que permitan que los corruptos realmente grandes puedan pasar piola y puedan entonces estar más bien camuflados detrás de estas acusaciones. De hecho, todas las presiones que ha habido para seguir con este proceso semiacusatorio, ¿no es cierto?, que es un proceso de tenerlo en la cárcel, de constantemente estar añadiendo el comienzo de una investigación, tras el comienzo de otra investigación, todas las cuales abortan en el camino, pero sobre eso se dice poco, ha venido de gente que está de una u otra forma vinculada con la investigación de la corrupción. Entonces, eso fortalece mucho la visión que tengo de que ellos, ambos, que no son gente, que también como escrito, no los pondría de ninguna manera, ninguno de los dos, ni como candidatos para la Liga Local de Scouts, ni para la PAFA, ni para nada por el estilo, de ninguna manera, pero no son tampoco los que lideraron la gran corrupción, la gran corruptela, las megacutras de estos años, de los años pasados. Entonces, primero, por un principio de justicia, y segundo, por aclarar el escenario investigativo, yo creo que las cosas tienen que estar bien. Y para poder investigar y para poder ir a fondo, también hay que, el otro lado, el lado correspondiente, el que si es que no has podido concretar en un tiempo determinado todo eso en una acusación convincente, sigue con la investigación, pero no puedes tener indefinidamente encarcelada a una persona. ¿Quiénes se benefician, digamos, los peces grandes, si es que se agarra gente como Rómulo o Don Vieto? Básicamente de que siga durante un buen tiempo la investigación, pues en una especie de pre-hervor,
sin llegar nunca a nada, como no ha llegado a nada durante todo este tiempo, porque se queda exactamente en Rómulo Rata, en Vieto esto, en Vieto lo otro, Vieto salió para mear en la Bombonier, hizo lo otro, lo metieron a la cárcel y todo esto. ¿Y dónde están los grandes robos? ¿Y dónde está lo que se pensaba hacer? ¿Y dónde está el fondo de la guerra entre industriales que hubo en esos tiempos? ¿Y dónde están aquellos que buscaban captar el dinero del Estado en las grandes obras? ¿Cómo se hizo eso? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué niveles de corrupción hubo? O sea, eso es ahí donde tiene que estar la investigación. Es en eso a lo que hay que ir. Porque lo demás es sencillamente, de nuevo, es un juego de oropeles y todo esto. En el Perú, digamos, la corrupción está muy ligada a funcionarios del gobierno, sí, pero además se oculta o se soslaya que también los empresarios en el Perú, desgraciadamente, son los que también animan o viven en esta corrupción que es alta en este país. Digamos, en el caso de BTR, habían empresas haciendo lobby para que no entre otra empresa, y lo vemos ahorita en el caso que denunció, que destapó de Reporteros, donde sale el segundo vicepresidente Omar Chejade. Digamos, ¿la empresa WON también tiene responsabilidad en este caso? En el caso de BTR, no, ninguna, por Dios. No. En el caso Chejade, el que estamos haciendo ahora, todo indica, las evidencias básicamente gritan que Chejade, su hermano y el resto del grupo de lobbyistas estaban buscando de apoyar al grupo WON dentro de la extremadamente dura controversia relacionada con el caso Andahuasi. Ahora, ¿hasta qué punto las acciones de Chejade comprometen directamente como cómplice al grupo WON? Eso no está en absoluto claro hasta este momento, y es algo que obviamente debe investigarse en el nivel fiscal de este caso, si es que la Fiscalía está en condiciones de llevar a cabo una investigación mínimamente competente. Siempre en un reportaje de investigación, tú siempre dices que la primera reacción ante un destape es la negación, el esconderse, el hablar del grupo complot. En esta investigación no fue nada diferente, ¿no? La primera reacción de Omar Chejade fue: la mentira del general Arteta quedará en los anales de la historia. Sí. ¿Qué recoge después de visto lo visto de este caso, ¿no? Bueno, realmente se está empezando a ver. Ayer, en las dos sesiones de comisión parlamentaria que hubo, en la comisión de fiscalización y después en la comisión de ética, desfilaron los generales y posteriormente Chejade. Chejade intentó defenderse a toda costa, a pesar de que la suma altísima de contradicciones que hubo entre él, el general Gamarra, el general Salazar, básicamente desde el comienzo desbarataron en su punto de vista, pero todo indica de que persiste él en la posición de tratar de defender lo suyo. Nosotros estamos haciendo esta entrevista el jueves a las 8 de la noche y yo creo que en 2 o 3 horas nosotros vamos a sacar en IDL Reporteros material nuevo y extremadamente importante sobre el tema, y que va a tener que ver directamente con las versiones que dio Chejade el día de ayer. ¿Cuál es la posición del general Raúl Salazar, jefe de la policía, tras el destape de Reporteros? Es una posición muy desdorosa, por decirlo menos. Él primero estuvo en esa reunión cuando era todavía el jefe de la región Lima Sur. Luego de eso se produce el retiro de 30 generales, algo más viejos que él, y entonces él, solamente por virtud de la posición en el escalafón que tenía, pasa a ser el siguiente director general, sin ningún otro mérito que lo permita, y con eso queda endeudado hasta acá con el nuevo gobierno. Pero luego que sale a la luz el escándalo Chejade, en el que él participa,
él en su versión, que tiene todas las características de ser una versión en gran medida falsa, mayoritariamente falsa diría yo, compromete, no solamente se compromete a sí mismo, sino compromete a su cargo y para todo propósito práctico miente a fin de permanecer en su posición. Eso es deshonroso, es grave, es nocivo, por supuesto, para la capacidad funcional de la policía y ciertamente para su capacidad de comando. En estos 100 días, digamos, ya pensando en Raúl Salazar, ¿cuál ha sido el balance en el tema del Ministerio del Interior, ¿no? La policía, reforma policial? ¿Cómo has visto, digamos, después de empezado este gobierno, ¿no? En términos generales yo puedo decir lo siguiente, los 100 días tienen una especie de resultado paradójico. El presidente Humala, desde mi punto de vista, ha tenido una gestión buena, en algunos aspectos bastante buena, diría yo que virtualmente en todos los sectores, menos en los sectores de seguridad, menos en los de defensa e interior. Entonces uno diría, esto es paradójico, un comandante retirado del ejército que durante toda su vida ha estado vinculado con buena parte de su vida profesional, por lo menos ha estado vinculado con asuntos de seguridad, que de repente la parte en donde más cojea su novísima administración sea en esto, pero es así, es realmente así. Lo que se ha hecho en la policía y que ha recibido esta especie de etiqueta pomposa de reingeniería ha sido una amputación, una mutilación que se ha hecho absolutamente sin ningún sentido, que ha sido aconsejada por gente que básicamente, a mi entender, desearía sabotear el llevar a cabo una eficiente labor policial. Y lo que veo que pareciera empezar a darse, algunos de los signos que veo que empiezan a darse en el ámbito del Ministerio de Defensa, pues no son mucho mejores. De tal manera de que yo le daría al presidente Humala una suerte de consejo contraintuitivo. Básicamente le diría, señor presidente, usted lo está haciendo muy bien en casi todos los otros sectores, pero no se meta en los sectores de defensa. Y tampoco, tampoco deje que estos consejeros medio ácidos en Palacio sean los que lleven la política en eso. Está bien, el presidente de la República es sin duda el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por cierto, de la policía y todo aquello. En consecuencia, el presidente de la República, Ollanta Humala, lo es. Pero ponga cabezas civiles en esos sectores y que se maneje con el criterio con que se están manejando los otros niveles de administración estatal, con un buen criterio, sin poner de por medio los intereses de que una institución debe dominar a las otras, que una promoción debe salir, que ciertas venganzas internas deben llevarse a cabo. Esas son cosas absurdas que llevan siempre a un mal final. El otro destape, otra información que ha revelado el reportero tiene que ver con el tema Telefónica. Hay dos temas allí. Un tema es el tributario, que ellos han acotado ante el Poder Judicial, y el otro es la renovación de la licencia. No, el nacional los acotó y ellos han planteado ante el Poder Judicial, primero ante la Fiscalía, que les redujo de una sola 900 millones de soles. Una generosidad. Pero de una, claro, y sin explicar por qué, para qué, ni de qué manera, y bueno, eso ahora está en el Poder Judicial. Y del otro lado, simultáneamente, está el asunto de la renegociación para la renovación o no de la licencia en telefonía móvil. Y en eso, el gobierno, que obviamente estaba hasta acá, con la actitud de Telefónica, con lo que a mucha gente del gobierno le pareció que era un síntoma obvio de corrupción inducida en el nivel fiscal. Entonces dejaron saber, como nosotros informamos oportunamente, que la negociación con Telefónica no iba a ser amigable.
Y eso provocó una tormenta de ansiedad, por decirlo de alguna manera, en Telefónica y también por contagio en parte del gobierno español. Han sentido de que han perdido operadores, ¿no? Porque con el gobierno de Alan García o el de Alejandro Toledo tenían operadores amigos en el mismo gobierno que hacían que les den siempre la razón. En este caso... Ellos dominaban mucho toda la situación, toda la cuestión de prensa, ¿no es cierto? Al fin y al cabo no fue un funcionario de Telefónica, uno de los fundadores de la cofradía. Eso... Sí, ¿no es cierto? Es lo que se No, sabe. no sé. Se conoce, sí. Sí, sí, lo sí. sabes y tú Sí, lo conoces. sí. Entonces, dominaban eso, tenían toda una serie de manejadores, etcétera, y además, por supuesto, tenían gente en el nivel más alto del gobierno. No como en la época de Fujimori, donde para todo propósito práctico, pues era ahí uno de los poderes fundamentales, ¿no es cierto? Y a quien apoyaron a fondo, pero sí, durante el gobierno de Paniagua, durante el gobierno de Toledo y durante el gobierno de García tuvieron toda una serie de personas en los niveles altos de la capacidad de decisión que estaban totalmente junto con ellos. Entonces, al cambiar las cosas, Telefónica no sabe cómo operar normalmente. O sea, en normalidad no sabe, casi como buscando su chejade para poder conseguir lo que no pueden conseguir. Sí. Ahora, no sé, pues, ¿cuántos chejades hay? Creo que solo hay uno, ¿no? Sí. ¿Qué salida tiene Telefónica? ¿Y cómo ves esto? No sé, mira, no sé, entre las cosas que he hecho en la vida, el darle consejos a corporaciones que no los merecen, no está entre aquellas que estoy dispuesto a hacer. Espero que las negociaciones se lleven a cabo como se deben dar entre una corporación fuerte que tiene, junto con sus muchos pecados dentro de la forma en que se insertó acá en el Perú, que tiene cosas positivas que ofrecer también, y que se inserte dentro de un marco de negociación clara, horizontal, o más bien diría yo, respetuosa hacia el Estado peruano. Y creo que el Estado peruano debe saber manejar claramente su capacidad negociadora para buscar las mejores condiciones en los otros ámbitos de la relación, incluido el tributario, pero sobre todo las mejores condiciones para el usuario, para el consumidor. El clima que se está dando esta negociación coincide con la crisis en Europa, ¿no? ¿Sientes que Telefónica, si pierde Perú o esta sección de Perú, podría, digamos, tener alguna... Bueno, Telefónica como creo que sabes, está en una fuerte crisis en España, en Europa en general, y la joya de la corona, tal como me lo dijo una persona vinculada con ella, son sus inversiones en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, y dentro de ella, por supuesto, la de Brasil, siendo la principal, y la de Perú no está muy lejos de aquella. De tal manera de que si es que en los países donde tienen las mejores o las inversiones buenas empiezan a perder concesiones, eso puede tener un efecto sumamente negativo. Por eso yo creo de que el Perú tiene una posición negociadora bastante fuerte, que debe saberla utilizar con moderación, por supuesto, pero también con equilibrio, con sabiduría, con perspicacia. ¿Cómo ves el papel de la pareja presidencial? Porque es inevitable hablar del presidente Ollanta y de la primera dama Nadine Heredia. ¿Cómo ves el poder compartido? ¿Hay poder compartido? ¿Cómo es el papel de ellos dos? No tengo llegada a Palacio, no tengo llegada a la intimidad familiar, pero por lo que veo a una pareja muy bien constituida como tal, en la cual el presidente escucha con atención a su esposa, obviamente una persona muy inteligente, con una gran agudeza y capacidad de comprender rápidamente situaciones y alternativas tácticas, en fin, y que tiene mucho sentido común, por lo que he podido ver. Y entonces creo que es una excelente situación.
es decir, en la que ella da consejos, finalmente el que decide, el que toma la decisión es el presidente de la República, hasta donde he podido ver, los consejos en términos generales han sido bastante buenos. De tal manera que sí, pues mira, Michelle Obama tiene una influencia muy fuerte sobre su esposo, sobre Barack Obama. Ella también es una persona inteligente, capaz, un carácter, pero no intenta, tampoco en este caso, ¿no? Atropellar, propasarse, ponerse en la función de quien es el presidente de la República, pero también son las parejas y se han formado juntos, han hecho juntos básicamente toda la campaña, la larga campaña, y es una buena influencia, diría yo en algunos aspectos, muy buena influencia. Entonces ojalá se mantenga así. Para terminar, Gustavo, hoy día se cumplen 20 años de lo que fue la matanza de Barrios Altos, donde fue una de las primeras acciones del Grupo Colina y del que se llamó Escuadrón de la Muerte. Tú fuiste uno de los primeros que denunció lo que pasó en esa... El primero, me parece, el primero. Estaba yo en el edificio donde se encontraba, en una entrevista con Guido Lombardi. En ese entonces, si recuerdo bien, en Canal 5 Panamericana y el radio programas. Sí, estaba en Alejandro Tirado, pero creo que había una cercanía mucho mayor en términos de transmisión y todo esto. Llegó la noticia, entonces yo dije inmediatamente, por la forma en que había sucedido, de que eso tenía todos los visos, pero absolutamente todos los visos, de ser un caso de terrorismo paraoficial, y de que a eso había que ponerle coto de inmediato, que había que pararlo de inmediato si es que no queríamos hundirnos en los abismos de sangre en los que entonces ya estaba, por ejemplo, Colombia. Según me enteré después, como digo, estaba conversando con Guido Lombardi, ya después del test switcher le llegaron toda una serie de indicaciones que él desoyó para terminar y cortar cuanto antes la entrevista. La influencia de Montesinos en ese grupo entonces ya era grande, ya era manifiesta, ya tenía gente ahí. Después se acrecentó, se hizo mucho más grande. Llegó a tener un nivel de control real. Pero entonces era así. Y sí, lo vi. No se necesitaba mucha perspicacia, había que conocer más o menos a los agentes de la violencia en el país, conocer la forma en que se daba, el estilo, que básicamente el estilo, la manera de hacerlo era casi la firma del autor. Y aunque fue el primer caso de ese tipo en la capital, recuerda que en provincias, en las regiones asoladas por la violencia, había venido haciéndose desde el 83. Si bien tú fuiste el primero que alertó del Escuadrón de la Muerte, en Caretas es donde se revela, digamos, la estructura del Grupo Colina después de la denuncia de Cannabis. Así es. No, ya posteriormente yo no sabía que se llamaba Grupo Colina ni nada. Hablé sencillamente de un grupo paraoficial. Ya después, cuando empiezan a salir denuncias y empieza Henry Pisale, entonces sí, ya viene la investigación mucho más profunda, que poco a poco va sacándolo a la luz, y buena parte de la historia del periodismo de investigación en los años 90, digamos, algunas de sus páginas más gloriosas son las que están vinculadas con la identificación del Grupo Colina, con la identificación de sus asesinatos, entre los cuales el esclarecimiento del crimen de la Cantuta fue uno de los principales. Por último, no quería dejar de mencionar la partida muy inesperada de Dafne Duval de Sileri. ¿Qué recuerdas de Dafne, que se fue tan pronto? No, tengo la noticia de su fallecimiento nos dolió, nos conmocionó a todos aquellos que la conocimos, y me dio muchísima tristeza por ella, por su familia, por Enrique,
tengo tanto afecto y gratitud, y como la tenía por Dafne, quien desde el comienzo, desde mi carrera periodística en Caretas, abrió la hospitalidad de su casa con esa suerte de generosidad casi tímida que la hacía tan notable, esa timidez que ocultaba su tan especial sensibilidad expresada en su magnífica producción fotográfica. Fue una persona buena, afable, cariñosa, a la vez muy fuerte, a quien vamos a extrañar mucho. Muchísimas gracias, Gustavo. Encantado. Y esta ha sido entonces la transmisión de esta semana de Ida de los Reporteros. Será con ustedes. Hasta la próxima.